Ok, que se conecten un poco más y empezaríamos, ¿ya? Ok, empezaríamos unos 3 minutos, 5 minutos. Ya les voy a hacer. Ya, ok. Dame 5 minutos, solo déjenme compartir en Face. Ok, les voy a hacer ingresar. Una consulta, Ricardo. Cuando presente el archivo Excel, ahí tendrías que nuevamente darme permiso para compartir. Ya, sí. Sí, sí, Hola, mira. buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Noches. Buenas noches. Mantengamos con los micrófonos apagados. Empezamos en un momento, ¿ya? Por favor. Ok, está solamente compartida la pantalla principal, ¿no? Me avisas cuando hay que hacer el cambio. Ok, buenas noches, nos seguimos integrando. Ya en unos minutos ya empezamos. Mantengamos los micrófonos silenciados, por favor. Ok, en 2 minutos empezamos, ¿sí? Mantengan los micrófonos apagados. Ya, no sé si por chat, en cambio, me pueden confirmar si se escuchan, si están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, en el chat estamos viendo. Bueno, Jofre, el curso sí va a ser grabado, va a quedar en la página de la Escuela de Negocios. Ok. Y bueno, empezaríamos. Ok. Buenas noches con todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, me presento, mi nombre es Ricardo. Un gusto saludarlos nuevamente desde la Escuela de Negocios Perseo para contadores y emprendedores. En esta ocasión traemos a ustedes un tema muy importante como son los procesos de la auditoría de estados financieros.
¿ok? Hoy vamos a tener la oportunidad de revisar con nuestro experto, ¿sí? La etapa previa y definición de los términos de trabajo, planeación, procedimiento de auditoría en respuesta a los riesgos valorados, fase final de la auditoría, ¿ok? Control de calidad en los servicios. Mantengamos los micrófonos, por favor. Correcto. Listo. Entonces, antes quiero empezar agradeciendo a nuestro auspiciante principal, el Sistema Contable Perseo, quien hace posible este evento, y por supuesto a nuestro capacitador, nuestro experto el día de hoy, Miguel Ángel Ganchoso López, PhD en Contabilidad, y además es CEO de MAG, Consultoría Fiscal y Contable. ¿Ok? Es un especialista en auditoría y control interno, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Sí? Antes de nada, como vamos a trabajar, por favor, no enciendan sus micrófonos. Sus preguntas vamos a hacerlas a través del chat. A toda la gente que nos está siguiendo en Facebook, sí, no olviden igual dejarnos sus likes, sus comentarios y preguntas, hacerlos a través de los comentarios. Nosotros vamos a estarlos leyendo y los vamos a pasar a nuestro experto. Y por supuesto, no se olviden de compartir para que este evento llegue a más personas, ¿correcto? Entonces, sin más, iniciamos. Miguel Ángel, un gusto, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Realmente un gusto, Ricardo, un gusto también María José, que son parte de la Escuela de Negocios de Perseo. Gracias por la invitación y bueno, el tema que hoy día vamos a topar es justamente los procesos de una auditoría financiera o conocida como auditoría de los estados financieros. Entonces, en esta auditoría siempre hay un proceso básico que se lo menciona como la parte de planeación, ejecución e informe. Pero lo vamos a desglosar un poquito para ver algo más al detalle sobre cada uno de estos procesos. Por lo cual, esta agenda tiene como antes de la planeación una etapa previa como primer punto. Seguido de este punto deben haber unas definiciones que estén acorde al trabajo entre el auditor y la empresa. También hay la parte de la planeación, procedimientos de auditoría en respuesta a los riesgos valorados, que ya es la parte de la ejecución, y finalmente la fase final, como se conoce la auditoría, que es el informe. Y antes de ese informe hay la respectiva comunicación de resultados a las personas involucradas de la organización. Y tenemos el control de calidad que se realiza posterior como seguimiento a todo el proceso de auditoría. Ya, entonces en esta etapa previa es importante, nos indica justamente la normativa, la NIA 300, que antes de pasar a la parte de planeación hay que realizar dichas actividades, un sinnúmero de actividades, y estas actividades con anterioridad a la fase de planeación va a ser primero estar un acuerdo con el cliente, aceptación con el cliente, es decir, con la empresa, con la organización. Como segundo punto tenemos la parte de la evaluación de los requerimientos éticos, incluyendo la independencia, y para las auditorías por primera vez se debe realizar una comunicación de resultados con auditorías previas que se han realizado en la compañía. Por lo cual el auditor nuevo en esa organización se pondrá en contacto con los auditores que ya salieron de esa organización para tener un conocimiento del entorno y del giro del negocio de esta entidad. También tenemos establecer un entendimiento tanto del alcance y los términos del contrato como tal. Entonces, en esta parte de la etapa previa va a ser importante ciertos términos. ¿Cuáles son estos términos? Se va a emitir una acta de compromiso, se va a realizar también lo que es un contrato, en la cual se va a especificar diferentes cláusulas en las cuales van a estar detallados lo que son los honorarios a los profesionales, cuál va a ser el equipo auditor, cuál es la responsabilidad y las metodologías que va a utilizar el auditor, este profesional encargado, y todo el tema también del alcance, los objetivos y por qué es el motivo de la auditoría. Entonces,
se va a especificar y con una exactitud bien detallada a la gerencia. En ese detalle, en esta carta de compromiso como tal del auditor, deberá incluir los siguientes comentarios. ¿Cuáles son estos comentarios? Como nos indican, principios relacionados a las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de auditoría, entonces al juicio y escepticismo profesional por parte de todo el equipo del auditor, y vamos a tener justamente cualquier requerimiento al contenido a la ley o regulaciones aplicables en cuanto al giro del negocio de la organización, se lo va a detallar. Va a ser muy importante ese punto. También el pronunciamiento de las entidades de control y vigilancia de los organismos contables. Es decir, va a ser importante tener, investigar e indagar el auditor de que no existan entidades de control por parte de la organización, notificaciones que tal vez le hayan llegado, ya sea por la administración tributaria, por la superintendencia de compañías, por la controladoría, según si es del sector público o del sector privado, se va a tener justamente en cuenta este punto. Todos los pronunciamientos, notificaciones que se le han llevado a la entidad va a ser objeto de revisión. La práctica de la industria o del negocio, obviamente, se va a detallar y revisar también datos de cualquier informe como propósito especial. Es decir, si hay un evento ocasional o algo relevante del año anterior, también va a ser como propósito de análisis para llevar la auditoría del año corriente que se está ejecutando por parte de todo el equipo auditor. Y tenemos justamente que se deben detallar en esta carta de compromiso todos los procedimientos, ya sea de control interno, de revisiones, procedimientos analíticos, tipos de muestreos que se van a realizar en torno a la auditoría, se deben detallar justamente como parte de esta parte de cómo va a trabajar el auditor, con todo su cronograma y plan de trabajo. Los contenidos y formatos, bueno, ese es el punto que revisamos, y también la naturaleza de cualquier relación de información especial que pueda existir entre el auditor y las autoridades de control y vigilancia de otros organismos gubernamentales. Entonces, otro punto similar al primero, en el cual se va a pedir también una confirmación de saldos, ya sea un ejemplo a instituciones financieras para confirmar si efectivamente no hay cuentas inactivas o que sean cuentas en forma de fiduciarias y que se tenga que analizar toda esa información para que el auditor llegue a una afirmación, ya sea de exactitud, de integridad, sobre los estados financieros que tengan que ser objeto de análisis. Entonces, va a ser importante, como les mencioné, esa confirmación, ya sea de saldos en cuanto a bancos, a proveedores, a clientes, ya sea que estemos analizando el objeto de análisis de cuentas por cobrar, cuentas por pagar. La planeación. Esta planeación va a tener diferentes puntos de enfoque. La planeación, como primer punto, tenemos que tener claro cuál es el entorno de la organización. Tenemos que tener un entendimiento de la entidad, su entorno y también una valoración de riesgos mediante un análisis de tarea a la organización por todas las operaciones que ésta realiza. La obtención de información sobre obligaciones legales de la empresa, obviamente va a ser necesario, objeto de análisis, al igual que la obtención de información sobre el plan de gestión de la empresa. Igual vamos a revisar como primer punto en toda esa parte de planeación. Ya también el auditor debe pedir todo el plan anual, el POA, a la organización para que lo pueda revisar el equipo encargado. La realización de los procedimientos analíticos preliminares. Vamos a elaborar ciertos procedimientos para poder tener herramientas para el riesgo de detección, para que el auditor no pase por alto mediante sus pruebas
ningún evento de riesgo. Tenemos establecer la importancia relativa, justamente las normas internacionales internacionales de auditoría nos indican que es importante calcular la materialidad en cada uno de los activos, de los pasivos, del patrimonio, en cada una de las cuentas de ingresos, de gastos de la compañía. Entonces, esa importancia relativa se la va a realizar justamente por medio de un cálculo conocido como punto de referencia o benchmark, y en la cual vamos a establecer también si este riesgo es aceptable o no es aceptable, y corresponder con la respectiva gestión a estos tipos de riesgos. Entender la estructura de control interno y evaluar el riesgo de control. En esta parte igual de planeación va a ser importante y previa a la planeación que nosotros, como mencioné, obtengamos todo el entorno de la organización, ya sea, por ejemplo, mediante la filosofía, organigramas de la empresa. Toda esa documentación debe ser el propósito de análisis del auditor, además de los flujogramas de cada una de las actividades. Si no la tiene la organización, bueno, queda como parte tal vez de tarea del equipo auditor que la pudiera realizar, no necesariamente para compartir con la organización, sino para que nosotros tengamos también un flujo de procesos en la cual nosotros vayamos a realizar ciertas pruebas en determinado tiempo. Y tenemos también lo que va a ser evaluar un plan de global de auditoría y programa de auditoría. Entonces, todo esto de aquí va a estar establecido según en el contrato de servicio que se acorde al inicio con la empresa, y adjuntando a este programa de auditoría vamos a tener nuestro plan de auditoría ya de una manera detallada con cada una de las actividades. En la fase 3 tenemos el procedimiento de auditoría en respuesta a los riesgos valorados. En este punto vamos a tener una determinación de la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los procedimientos sustantivos requeridos. Vamos a realizar varias pruebas de controles, varias pruebas sustantivas como tal, por parte del auditor, a la organización y a todo su sistema de control que lleve la compañía. Pruebas de controles, procedimientos sustantivos, evaluación de evidencia que sea pertinente, relevante, y la respectiva documentación, como nos indica la normativa, la NIA 230, que eso es la documentación de la auditoría. Entonces, mediante la revisión de esta normativa, vamos a tener, más allá de los términos que se vayan a manejar, que nos indican esta normativa, vamos a tener argumentos para poder llevar un buen control de las evidencias que se vayan dando durante la auditoría. La fase final, en esta fase final va a ser necesario, una vez aplicado una evaluación del sistema de control interno, realizar una segunda revisión para encontrar cualquier riesgo residual. Y en este control se van a revisar, en esta fase final, se van a revisar los pasivos contingentes, revisar acontecimientos posteriores, acumular evidencias finales o complementarias a nuestro riesgo inherente o de afirmación de los estados financieros. También evaluar el supuesto de la empresa en marcha, obtener carta de presentación o certificaciones de los estados financieros, revisar los estados financieros y verificar las cifras finales que concuerden con ellos, todo el tema de confirmación de saldos, y también construir indicadores. Nos menciona indicadores para evaluar el desempeño de la administración de cumplimientos de objetivos y metas. Estos indicadores se van a elaborar en indicadores de gestión, en la cual nos indique tanto en el ámbito de proceso, de control interno, tanto en el ámbito de la información financiera como tal, mediante igual ratios financieros, y adicional también oportunidades de crecimiento e indicadores de eficacia, eficiencia y calidad. Emitir el informe de auditoría finalmente y
en ese informe de auditoría va a ser necesario realizar una pequeña discusión también con el equipo de trabajo. Primero con el equipo de trabajo de auditoría y posterior con el equipo ya conformado con la alta administración para una reunión posterior y de finalización. En ese control de calidad de servicio, que es prácticamente una parte de seguimiento, monitoreo a todo el proceso, va a ser necesario, como nos indica igual la normativa internacional, el control de calidad para auditoría, aseguramiento y prácticas de servicios relacionados. Entonces, mediante esta normativa, justamente vamos a tener todo el tema del diseño, de los requerimientos que el auditor debe de llevar y debe de verificar de todos los informes y de las emisiones que se han hecho a los estados financieros, para verificar que si cumple con cada uno de los requisitos o requerimientos correspondientes a las leyes, ya sea del sector público o del sector privado, según la organización. Tenemos justamente los elementos de control de calidad. Se van a revisar ciertos controles claves en el cual se vaya a ver involucrado todo lo que realizó el equipo de trabajo. Y vamos a ver todos los requerimientos éticos, aceptación, continuidad de las relaciones del cliente y de los contratos específicos. Entonces ahí se va a revisar todo este tema de supervisión y seguimiento de la auditoría que se realizaba. Entonces, como conclusiones finales, el auditor debe asegurarse de que haya obtenido evidencia suficiente, pertinente, apropiada para soportar toda la auditoría. Y posterior a la auditoría, como conocemos, debe respaldar con evidencias el informe. En este informe, igual, sin importar que se pueda de cierto modo corroborar o contradecir la información de la temática definida. Entonces, el auditor realiza al inicio, mediante la planeación, ciertos lineamientos y posterior, a medida que avance la auditoría, debe realizar si esos lineamientos fueron los adecuados o si hubo un tipo de alcance o de extensión de la auditoría. Se la debe especificar y corroborar si es que la información no ha sido la adecuada o ha sido menos de la acordada. El informe de auditoría debe presentarse por escrito y debe contener una expresión clara de la opinión del contador acerca de la información de la temática definida. Entonces, mediante la auditoría que se esté realizando, se va a incluir en el informe aspectos, por ejemplo, financieros, aspectos de gestión, de cumplimiento, de control interno, o si ya es una auditoría integral, todos estos elementos que conllevan a una revisión total de la organización. Ahora sí, pasamos para poder compartir el Excel, para revisar unos ejercicios de papeles de trabajo que se realizan en cada una de estas fases. Correcto, comparte eso. Entonces, tenemos un ejemplo en la fase 1. En la fase 1 tenemos justamente el modelo de propuesta de auditoría, en la cual va a indicar el lugar, la fecha, a quién va a estar dirigido, y va a indicar justamente, como nos indica en este modelo de propuesta de auditoría, de resumen, nos dice: de acuerdo con su solicitud, no es grato presentarles la presente propuesta de auditoría financiera para la sociedad Hipoteca S.A. para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, la cual hemos preparado teniendo en consideración las funciones y responsabilidades contempladas en el Código de Comercio, las normas de auditoría generalmente aceptadas y demás disposiciones legales que regulan las actividades de la sociedad. Entonces, ese es parte del primer párrafo que se debe de colocar en esta propuesta.
más adelante les voy a mencionar y les voy a mostrar una propuesta completa para que sea de su revisión. Y en esta fase previa vamos a tener un esquema también de estructura operacional del equipo de trabajo. Entonces, en la cual nos va a detallar varios puntos, cuáles van a ser las responsabilidades del auditor líder, cuáles van a ser las responsabilidades de los demás equipos que conforman de trabajo del auditor, y cualquier gastos de trabajo, auxiliares de trabajo que sean complementos o expertos que necesitemos que nos ayuden en la ejecución de la auditoría, ¿no? En el desarrollo de la auditoría. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos equipo de trabajo, tenemos auditor líder o socio principal, también es conocido como socio principal en otros países. Por ejemplo, cuál es el número de horas que va a aportar en la firma profesional de auditoría, 150, los valores que va a percibir de manera anual y las responsabilidades. Obviamente, en el auditor líder, sus responsabilidades son mayores. Tenemos tanto las responsabilidades del programa, de realizar la parte de la planeación, de dirigir la auditoría, de supervisar, de preparar y presentar informes. Entonces, va a estar en todas las fases de la auditoría. Tenemos complementarios, pueden ser expertos en diferentes áreas de auditoría, consultores tal vez externos que podamos acudir, o inclusive personal mismo que trabaje en la firma de auditoría, que nos van a ayudar como soporte para diferentes procedimientos analíticos que se van a llevar a cabo. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de ese personal? De prestar apoyo y ayuda a definir pasos y fijar estrategias que sirven de filtro a diferentes tópicos. Ya sea un ejemplo, puede haber en la firma de auditoría, puede haber un ejemplo, un experto en información, en nivel de seguridad de información. Por ejemplo, alguien que sea experto en certificación de ISO 27001, que nos menciona justamente sobre la información. También un ejemplo puede darse el caso que necesitemos un experto de salud y seguridad ocupacional, que sea certificado también en la 45001, y también de diferentes ámbitos. Tal vez necesitemos un experto ambiental, tal vez estemos realizando una auditoría a la gestión ambiental y necesitemos un experto en esta normativa por ejemplo, la ISO 14001. Entonces, por eso que va a ser un soporte, un apoyo, por eso que nos indican estas responsabilidades, este personal, estos funcionarios de la firma de auditoría, que ya es algo ocasional, no propiamente del equipo de auditoría, sino algo un poquito más externo, ya sea de la firma de auditoría o externamente se contrate un servicio. Tenemos el encargado del trabajo. Pueden haber este encargado de trabajo en algunos países es la misma persona que el auditor líder, pero en otros países sí son diferentes. El auditor líder, por una parte, siempre va a ser el que va a estar en toda la dirección y la organización en cuanto a la auditoría, pero el encargado de trabajo puede ser a una tarea un poquito más específica o que esté bajo el mando ya del, como indica aquí, el socio del encargado de la auditoría o líder, auditor líder, que conduce el trabajo a través de las diferentes etapas. Entonces, este va a estar bajo la dirección del socio encargado de la auditoría. Tal vez va a tener más horas de cargas de trabajo porque va a estar en la implementación de la auditoría, más el auditor líder va a estar un poco más involucrado en la supervisión y en todo el monitoreo y en todo lo que haya que realizar informes y presentar confirmaciones a terceros, va a firmar el auditor líder. Y tenemos auxiliares de trabajo, tal vez personas que recién están ingresando a la firma auditora, en la cual desempeñen también un número importante de horas,
pero que ya es un trabajo complementario. Realizan el trabajo de campo bajo la dirección del encargado de trabajo. Entonces, van a hacer tareas específicas, por ejemplo, revisar confirmaciones de saldos, de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, revisar las provisiones, el tema, por ejemplo, de los inventarios, de las propiedades, planta y equipo. Cada auxiliar puede adherirse a una cuenta. Y gastos del trabajo, entonces aquí tenemos un total como parte de la etapa previa. Entonces, en esta parte previa siempre va a ser importante los acuerdos que se realicen y la planificación como primera etapa del auditor. El auditor debe involucrarse en el giro del negocio antes de realizar una auditoría para ver si va a haber los acuerdos necesarios de prestación de toda la información que va a requerir. En la parte de planeación, ya en la segunda fase, ya ahí sí el auditor efectivamente ya llega a un acuerdo con la dirección y con los jefes de diferentes áreas en las cuales le pide al personal que, por ejemplo, por esos días no se vayan de vacaciones. Entonces, si van a hacer en una semana, en la primera semana, por ejemplo, del mes de marzo, al área financiera, bueno, en esa semana nadie se va de vacaciones, va a estar todo el personal predispuesto para dar ayuda a la auditoría. Y así en cada departamento. Entonces, por lo cual, este programa de auditoría va a indicar, un ejemplo, cuáles son, ejemplo, los requisitos. Aquí nos menciona el número de orden, el requisito, un ejemplo, backup, los respaldos en cuanto a cuál sitio, al área de sistemas, de redes. Entonces, ¿cuál va a ser el auditor? Y aquí en este requisito vamos a complementar en qué ley se requiere, ¿no? Por ejemplo, en este caso de los backup, mediante los niveles de seguridad nos va a pedir la ISO 27001. Entonces, se puede poner, por ejemplo, ese detalle. De igual manera, por ejemplo, el tema de la confirmación de saldos, igual mencionamos y especificamos la NIF que nos pida, por ejemplo, en tema de inventarios, que NIF también nos pide esta confirmación o la constatación física en caso de inventarios mediante la NIF 2. Y vamos poniendo cada uno de los requisitos, cada uno de los nombres y áreas que vamos del equipo de auditoría que vaya a desempeñar tal cargo. Y en los meses, vamos seleccionando los meses acorde a cómo va a ser la revisión. Entonces ponemos aquí, por ejemplo, los 12 meses del año y vamos marcando. En el tema del programa de auditoría, que ya es de una manera amplia de todo el proceso que se va a llevar a cabo. Tenemos el plan de auditoría. El plan de auditoría también va a ser necesario ir llenando cada uno de esos campos. Entonces vamos llenando cada uno de esos campos. Igual aquí las áreas auditadas podemos ir verificando si es el área de contabilidad, el área de producción, por ejemplo, que se vayan a revisar, los responsables de la organización auditada, el auditor líder, miembros del equipo auditor, el lugar, el tema de los objetivos y el alcance de la auditoría. Documentos de referencia con los cuales vamos a trabajar. Y colocando cada uno de sus códigos. Por ejemplo, en este caso, si es con tema de control interno, igual vamos a verificar, por ejemplo, la eficacia y eficiencia de las operaciones. Si nuestro objetivo de auditoría es verificar el tema del control interno, por ejemplo, colocamos cada uno de los objetivos, categorías que nos menciona
el informe COSO, promulgado desde 1992 y que ha habido ciertas actualizaciones en COSO 1, COSO 2, COSO 3, pero el concepto y los objetivos de control interno no cambiaban, ¿no? Entonces tenemos eficacia y eficiencia en las operaciones, confiabilidad de la información financiera, también, por ejemplo, la revisión o verificar el cumplimiento de leyes, y regulaciones vigentes. Y también el punto de salvaguardar los activos. Pueden haber diferentes objetivos o a su vez, por ejemplo, solo verificar un objetivo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de eficacia y eficiencia de las operaciones, que finalmente va a ser necesario que nosotros, mediante indicadores, mostremos el cumplimiento de cada una de las metas institucionales. Tenemos aquí, es necesario colocar la reunión tanto de apertura, por ejemplo, que se la realice al día de hoy, la reunión de apertura, y cuándo va a ser lo que es la reunión de cierre, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el 31 de diciembre de 2021. La hora y el lugar. Y cuál va a ser cada uno también del itinerario, ¿no? Que se va a llevar a cabo. Por ejemplo, aquí el auditor, ya sea el auditor líder o el encargado, y los temas que se vayan a topar, por ejemplo, el tema de control interno. El control interno, como nos menciona la misma normativa internacional, nos indica que el control interno debe ser hallado por parte de la administración de la empresa, ¿no? Entonces aquí vamos a entrevistar al gerente general. De manera la fecha. Finalmente se colocan los demás temas a topar. Puede ser también un tema a topar el sistema contable. Tal vez aquí vamos a entrevistar al contador y así vamos llenando cada uno de este plan de auditoría. Ya, en la fase de procedimientos, es importante que en la fase de planeación, como habíamos indicado, nosotros tengamos también todos los papeles de trabajo que vayamos a utilizar. Si también va a ser necesario realizar una evaluación del sistema de control interno, también tenemos que elaborar los esquemas, las preguntas de control a los componentes, a las cuentas que vayamos a analizar. Ahora, ya en la parte, por ejemplo, de procedimientos y riesgos, va a ser importante también revisar todo el tema de los procedimientos analíticos que vayamos a llevar a cabo,
y también las respuestas a los riesgos que vamos a desarrollar en la auditoría. Entonces va a ser importante para el auditor realizar un respectivo muestreo a cada una de las cuentas, mediante modelos estadísticos o mediante la auditoría no pide que utilicemos un método estadístico como tal. Nosotros podemos realizar mediante al azar, mediante pruebas en las cuales nosotros veamos la importancia y encontremos hechos tal vez relevantes en tales procesos. Entonces, de manera aleatoria, se pueden realizar. Pero muy importante para el auditor es la parte de la importancia relativa, como se mencionaba. La importancia relativa en la cual nosotros vamos a coger cierta cantidad en cuanto a respecto a nuestra población significativa y en la cual nosotros podamos realizar una revisión adecuada y dar una confirmación para una correcta toma de decisiones. Entonces, un ejemplo, aquí nosotros tenemos el muestreo. En este tipo de muestreo, un ejemplo, vamos a coger el número de operaciones. Podemos tener, un ejemplo, 100 operaciones. De esas 100 operaciones, tal vez van a ser analizadas solo un 60%. Ya, entonces, de ese 60%, vamos a seleccionar cuánto va a ser nuestra muestra. Por ejemplo, de 90 vamos a coger 50 transacciones. Entonces, ese va a ser mi número de selección. De ahí, un ejemplo, el riesgo inherente, como mi muestra la tengo del 37%, recordando que el riesgo inherente es lo que gira en torno a la organización, la naturaleza propiamente que pueda incurrir la organización. Simplemente calculamos el 100% menos 37%, nos da un 63%. Tenemos el riesgo de control, el 100% menos ese 63% que ya habíamos calculado como un riesgo inherente primero, y como segundo punto el riesgo de control, podemos tener por diferencia un 37%. Obviamente sumado me da un 100%. Entonces tenemos el riesgo inherente, el riesgo de control, y podemos, mediante el riesgo inherente y el riesgo de control, igual calcular con respecto al riesgo de auditoría. Entonces, el riesgo de auditoría no puede pasar que no sea mayor al 5%. Lo recomendable es que no pase del 3%. Y nosotros, el primer riesgo en el inherente es la naturaleza de la organización. El segundo son el control interno que tenga la compañía. Entonces, vamos revisando si tiene, por ejemplo, el tema de sistemas contables, cuántos módulos, ver si es que hay, por ejemplo, medidas, un ejemplo de bioseguridad, si tienen planes de emergencia, plan de mitigación, si hay señaléticas, se pueden realizar riesgos de controles a diferentes áreas, ¿no? Entonces, este es el riesgo de control. Básicamente la estructura, los sistemas que tenga la organización. Y verificando que si son ineficientes o no. Y el riesgo de detección es el riesgo propiamente de que el auditor, mediante no mediante pruebas o recursos de la organización, sino mediante sus planes de procedimientos sustantivos que fueran aplicables por parte del auditor, diseñados por parte del auditor, no se detecte ningún hecho de riesgo para la organización. Entonces, si se multiplican los tres tipos de riesgo, el riesgo inherente, el control y detección, vamos a tener el riesgo de auditoría. Entonces, un ejemplo, para que no pase mayor al 5% ese riesgo de auditoría, nuestro riesgo de detección debe ser de 0.21, o sea, del 21% que sea aplicable. Si entre el riesgo de inherente y el de control son más bajos, vamos a ver qué sucede.
Entonces, aquí, por ejemplo, bajamos nuestro riesgo inherente, y al bajar nuestro riesgo inherente, ya nuestro riesgo de auditoría, si nos dimos cuenta, es del 2%, del 0.02. Por lo cual se puede mantener con la misma cantidad de muestreo que lleva a cabo a realizar todos los procedimientos analíticos el auditor, o a su vez, como el riesgo inherente bajó, el auditor puede reducir sus pruebas a aplicar o los controles a aplicar. Por ejemplo, aquí tenemos 0.25 y aumentó el tema del riesgo de auditoría. Nos dimos cuenta que si aumentamos el riesgo inherente, por ejemplo, a 0.90, o sea, muy elevado, podemos encontrarnos con organizaciones en las cuales no tengan políticas contables, no tengan reglamento interno, no tengan reglamento de seguridad y salud ocupacional, no tengan políticas definidas o manual de funciones de ciertos cargos del personal de que desempeñen. Entonces, todo eso puede involucrar a que el riesgo inherente sea elevado, ¿no? Tanto el riesgo inherente como el riesgo de control. Entonces, aquí aumentó. El riesgo inherente es de 0.90 y aumentó. Ya no es el riesgo de auditoría del 5%, sino es mayor a ese porcentaje, sino es el 0.06, el 6%. Y aquí, bueno, está otro ejemplo. También el riesgo inherente, cómo se lo determina, para finalmente calcular el riesgo de auditoría. En esta fase 3 es muy importante porque es la parte de la ejecución. Entonces el auditor va a realizar diferentes tipos de análisis a las diferentes cuentas que conforman el estado financiero. Entonces, por ejemplo, tenemos las cuentas del activo corriente, efectivo y cabientes de efectivo, que están compuestas justamente de las cajas. También tenemos el tema, por ejemplo, aquí de los bancos, tenemos cuentas por cobrar. ¿Y cuál va a ser el análisis? Calcular la importancia relativa de cada una de esas cuentas. Primeramente, mediante un análisis vertical. Si nosotros dividimos, por ejemplo, la cuenta de caja, la de cajas, para el total del activo, para el total del activo, por ejemplo, que está aquí, para el total del activo, por ejemplo, corriente, vamos a obtener que la caja representa un 53% de mi total de activo corriente, mientras que mis fondos fijos corresponden al 0.16, y así podemos ir verificando con cada una de las cuentas, ¿no? Cuánto es el porcentaje de participación de cada una de estas cuentas en el activo corriente. Y las cuentas del activo corriente, a su vez, se la pueden comparar con el activo total. Entonces, mediante el porcentaje, vamos a dar cierta prioridad a cada una de estas cuentas. Entonces, por ejemplo, en este caso,
Si aquí tenemos 53%, sería mi prioridad número 1 a ser tal vez revisada. De ahí tenemos, esta sería mi prioridad 2. De ahí donde hubo igual bastante variación fue en la cuenta de cuentas por cobrar clientes. Sería mi tercera prioridad. Y vamos verificando así cada una de las prioridades con cada una de las cuentas para ver el tema de la importancia relativa. Por ejemplo, cuarto punto sería este aquí. Bueno, este aquí es 0.53. Ya, digamos que no era 3.200, sino era 320.000. Entonces, si es 320.000, tenemos que esta es mi primera prioridad, esta es mi segunda prioridad, porque es 27.50. De ahí, mi segunda prioridad, mi tercera prioridad, esta sería mi cuarta prioridad. ¿Qué número me sigue? Tenemos, esta sería mi quinta prioridad. Esta sería mi sexta prioridad. Esta sería mi séptima prioridad. Y así vamos detallando cada una de las, de acuerdo a mi porcentaje de participación en cada una de las cuentas. Sería mi octavo. Sería mi novena. Mi noveno. Prioridad. Efectivamente, este sería mi décima prioridad. Y esta es mi décima prioridad. Entonces, así podemos ir verificando cada una de las prioridades y llegando a una respectiva conclusión, ¿no? Mediante un análisis vertical. Es una manera de hacer. Hay muchas formas de verificar el tema de la importancia relativa, ¿no? Esta importancia relativa igual la podemos verificar en la norma internacional de auditoría 320, conocido como importancia relativa o materialidad a los estados financieros. Y así también podemos hacer una gráfica en la cual se vea el porcentaje mediante manera gráfica cada una de las participaciones, ¿no? Entonces tenemos aquí un color anaranjado que tiene un 41% de participación, de ahí seguido el color amarillo, y así cada uno de esos colores vamos de manera visual verificando cada una de la importancia relativa de cada una de las cuentas con los estados financieros. Hasta ahí no sé si hay algún tipo de consulta, igual me avisen, igual para continuar. En este papel de trabajo, en nuestro papel de trabajo he realizado tanto un análisis horizontal como un análisis vertical a cada una de las cuentas del estado de situación financiera. De esta misma manera podemos realizar una revisión al estado de resultado integral, realizar justamente verificar las variaciones de año a año mediante un análisis horizontal o un análisis vertical que también nos va a ayudar. Entonces, este tema que está aquí es un análisis
vertical. Y aquí vamos a ver tanto análisis vertical en esta columna D y la importancia relativa en la columna F, un análisis vertical, ¿no? La columna D, análisis horizontal, columna F, análisis vertical. Entonces tenemos la cuenta de caja, tenemos 3.200 y 5.200, por ejemplo, en el año 2020 tenemos 3.200, en el año al 31 de diciembre de 2019, 5.200. ¿De cuánto es la variación? Mediante cálculo de análisis horizontal, tenemos que es de un 38.46%. ¿Cómo lo calculamos? Dividimos mi año anterior menos mi año actual, dividido para mi año anterior, que vendría a ser el año base. Mi año inicial va a ser mi año base. Entonces, mi año base, o esta es mi cuenta ya sea inicial o base, menos justamente el actual. O sea, el anterior menos el actual, dividido para el anterior o base. Y así calculamos. Vemos que, por ejemplo, en la cuenta de fondos fijos no hay ningún tipo de variación. En la cuenta, por ejemplo, de bancos hay una variación del 20%. Mi año anterior, que fue el 2019, 50.000, menos 40.000 de mi año 2020, dividido para mi año anterior, que son los 50.000. 20%. Tenemos, por ejemplo, el Banco Bolivariano, una variación del 55.56%. De ahí tenemos las demás cuentas, por ejemplo, las cuentas de los empleados, también hay una variación del 15.56%. Y así vamos detallando también el nivel de prioridad. Por ejemplo, mi prioridad 1, obviamente va a ser el Banco Bolivariano. Hubo una disminución, porque en el año 2019 tenemos 18.000 y en el año 2020 tenemos 8.000. Hubo una variación del 55.56%. Entonces, es una cuenta hasta el momento con análisis horizontal, tenemos que es de significancia. De significancia, por eso ponemos con prioridad 1, con prioridad 2 va a ser nuestra caja general, mi prioridad 3 va a ser este 20%, mi prioridad 4 va a ser cuenta por cobrar a empleados, y así vamos dando prioridad a cada una de las cuentas, ¿no? Esas son las principales 4 cuentas. Mediante análisis horizontal. Esa es una revisión preliminar. Ahora va a ser necesario, si esa variación en porcentaje monetario también es la misma variación o tiene la misma significancia de importancia relativa al realizar un análisis vertical. Entonces, nosotros al analizar un análisis vertical, por ejemplo, en la cuenta que nosotros teníamos como prioridad, que era el Banco Bolivariano, si nosotros dividimos 8.000, como ya vimos el análisis vertical, dividido para mi total de activos corrientes, entonces 8.000 dividido para 3.995.368 ¿es significativo? Nos damos cuenta que no. Apenas corresponde el 0.20%.
Entonces, ese primer análisis que nosotros realizábamos como muy importante de mi cuenta de Banco Bolivariano, esa variación no es significativa, ya realizando, viendo la materialidad de esa cuenta. Entonces, ya en el orden de análisis vertical, no continúa siendo el primero de importancia, de prioridad, sino que es el número 13. Vamos a ver si es que ya, todavía no hay ningún tipo de consulta con respecto al ejercicio. Ya, entonces verificamos que, por ejemplo, la cuenta del Banco Bolivariano no era tan significativo como pudimos apreciar. Por ejemplo, ahora revisando la otra cuenta de prioridad que mediante el análisis horizontal veíamos que la cuenta de caja era de segunda prioridad, esa cuenta de caja dividido para mi total de activo, mi total de activo solo corresponde al 0.08% y está en el puesto, por ejemplo, 17 de prioridad, revisando las demás cuentas. Recordemos que nosotros hicimos aquí un pequeño cambio. No habíamos colocado 3.200, sino 320.000, ¿no? Entonces tenemos 320.000 y al colocar 320.000 ya me da un 7.42%. Ahí como que sí cambió, ¿no? Entonces, verificando los demás porcentajes a manera rápida, tenemos que un 29.68%, tenemos un 19.57%, un 12.56%, como nivel 4. De ahí dice que el 5 es 5.80%, pero de aquí es 7, ¿no? Entonces de aquí pasa a ser 5. Este va a ser mi prioridad 5. Entonces, esta es mi prioridad 5 y vimos cómo esto aquí puede variar, ¿no? Porque nosotros podemos tener unos saldos según la organización, lo que me presenta la organización, versus auditoría, puede ser otro valor, ¿no? Por lo cual debemos estar muy atentos a estos hechos. Me tenía una pregunta justamente Emma Ocampo. Haga nomás su consulta, active su micrófono para poder escucharla. Ok, de momento igual hay una pregunta en el chat. Hola. Hola, Emma. Sí, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente, que si en definitiva la que determina la importancia relativa es el análisis vertical, porque según el ejemplo que nos da el ingeniero, por ejemplo, con el análisis horizontal en caja del Banco Bolivariano, hay un incremento haciendo el análisis horizontal de un porcentaje alto, mientras que en el análisis vertical es un porcentaje bajo. Entonces mi pregunta es eso, o sea, si el análisis vertical es el que define la importancia relativa de la cuenta. Sí, Emma, por supuesto, sí. Con respecto a su pregunta, sí, el análisis vertical va a definir justamente la significancia de una cuenta. ¿Por qué? Nos indica justamente en la normativa, en la NIA 320, que es la materialidad a los estados financieros. Entonces, esa va a ser de significancia. Entonces, va a ser nuestra prioridad. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Mediante mi materialidad, mi análisis vertical, yo voy a complementar esa información con procedimientos sustantivos.
En cambio, mi análisis horizontal, más de variación monetaria, va a ser sustentado con procedimientos ya de control, pruebas de control o de cumplimiento. Ahí pueden ir anexado documentación en cuanto me emita o me proporcione el sistema de contabilidad y poder adjuntar esa documentación, o ya sean confirmaciones, documentos propiamente de empleados que me puedan proporcionar o uno como auditor indagar. Es como mi respaldo, pero va a ser una prueba que necesariamente tal vez hubo un incremento, o sea, hubo una disminución porque tal vez un cliente se fue de la empresa, entonces mi cuenta de Banco Bolivariano bajó, pero puede haber un justificativo. En cambio, en tema de mi materialidad, es un poquito ya con una prueba analítica propiamente como sustento de un procedimiento aplicado por el auditor. Entonces, eso es. Ya. Pero en ambos casos debemos igual respaldarnos y tener las respectivas respaldos en cuanto a la normativa, ¿no? Por eso que es importante igual verificar el tema de la documentación de auditoría que también nos proporciona la NIA 230, ¿no? Para lo cual también posteriormente vamos a tener también un webinar también con respecto a ese tema. Tenemos otra pregunta, dice, buenas noches, bueno, excelente ponencia y felicitaciones. En cuanto a la significancia, el valor debe ser menor a 0.0001 o 0.21, correspondiente al valor de riesgo. Esta pregunta de aquí no la entiendo muy bien, qué es lo que trata de decir Claudia. No sé si nos podría tal vez indicar mediante audio, mediante participación. Bueno, con todo igual, de manera general, siempre el tema de la significancia va a depender a qué cuenta estemos analizando. En el punto de referencia de benchmark a nivel de Latinoamérica, tenemos ciertos porcentajes. Un ejemplo, si estamos analizando cuentas del activo, va a ser un porcentaje de punto de referencia de 0.5 a 1% para ver la significancia. Si nosotros estamos revisando, por ejemplo, el tema de las utilidades, va a haber una variación de punto de referencia de benchmark del 5 al 10%. A nivel de pasivos se maneja igual que los activos, de 0.5 a 1%. A nivel de capital se maneja de 1% a 2%. Y de esa manera podemos nosotros ver la significancia. Obviamente 0.21 hasta 0.21 no tendría un nivel de significancia mayor. Pero no por esto el auditor debe de no revisar esa cuenta. Recuerden que parte de la prevención del fraude, que igual nos indica la normativa 240, es de que el auditor maneje muy bien su escepticismo profesional. Y en este escepticismo profesional, el auditor no debe tener un patrón fijo que ya las entidades me evalúen a cómo es mi revisión anualmente, sino que debe ser un poquito modificada, iniciando desde el tamaño de muestra y todo el tema de planeación y los controles que va a aplicar el auditor. Entonces, puede ser que sí. De hecho, por ejemplo, a veces los fraudes se realizan en pequeñas cantidades, no en grandes cantidades porque va a ser notable, ¿no? Entonces, va a suceder que tal vez una cuenta que por la experticia del auditor diga sí, me sale 0.21, pero yo de igual manera
reviso esa información. Pero si es por debajo de ese valor, no tendría sentido hacer esfuerzos o tiempo que lleve todo este trabajo de auditoría, porque el trabajo de auditoría igual es corto, hay mucho ámbito por analizar, y si es por debajo de este valor, tal vez no sea necesario que el auditor indague más allá, porque va a perder tiempo. Entonces tenemos el tema de las prioridades, como les indiqué. Entonces, ya este 5 ejemplo que está aquí de existencia de bodega, ya no es 5, sino ya es 6, ¿no? Y así vamos ejemplo, modificando según nuestro análisis de auditoría mediante, este es algo global, pero ustedes tienen el detalle de cada una de estas cuentas, de los sucesos, de los hallazgos que han encontrado en cada uno de los meses, ¿no? que se han estado revisando. Entonces, y de ahí se va revisando, un ejemplo, se puede también detallar si existe algún tipo de norma que me indique en cuanto a cada una de las cuentas, tal vez citarlas, crear otra columna en la cual me detalle una observación y que me indique en qué normativa me indica el tema de la significancia de cada una de las cuentas. Un ejemplo, o podemos colocar sí, no o no aplica. Un ejemplo, en el tema de cajas, un ejemplo, hagamos de cuenta un ejemplo que no aplica. Si no aplica, le colocamos NA. Entonces, y todos esos patrones nosotros tenemos que tener justamente detallado en nuestra planeación. Debe estar detallado cada una de las normativas que estamos utilizando para nuestra revisión de auditoría. Entonces, hasta ahí, creo que no sé si haya otro tipo de consulta. Un ejemplo, continuando ejemplo con las 4, porque estamos con 2. Revisando ejemplo análisis horizontal, que Banco del Pacífico era prioridad 3, en cuenta, revisando la importancia relativa de esa cuenta, 40.000 dividido justamente para 4.312.168, tenemos 1%. Ojo, aquí tenemos 1%. ¿Qué me indicarían ustedes? Es una cuenta del activo, como les mencioné. Y si es una cuenta del activo, mi punto de referencia de benchmark es de 0.5 a 1%. Por lo cual, independientemente que mi prioridad sea número 12, tal vez tengan que realizar una prueba de control a esta cuenta, porque tengo 1%. Entonces va a estar, no porque sea la última prioridad, bueno, no es que la última, sino en este caso como que una está por la mitad de las prioridades, no sea objeto inmediato de revisión. Para eso tenemos nuestro equipo de trabajo, que el auditor líder y encargado como tal se encargue de las prioridades principales y las otras prioridades medianas, de riesgos medianos, moderados, las puedan revisar la otra parte del equipo de auditoría. Para eso tenemos los auxiliares, tenemos asistentes de auditoría, para hacer este tipo de revisión. Y bueno, y si ya trabajamos solo, nos tocó revisar todo. Entonces, en este de aquí me dice que es de prioridad 12. Como ya habíamos hecho el respectivo cambio, bueno, este de aquí realmente no era el 12, no, sino era este de aquí vendría a ser el 11, ¿no? Porque aquí ya habíamos modificado que este de aquí era el 5, ¿no? Pero igual está a nivel medio. Tenemos finalmente, por ejemplo, cuentas por cobrar a empleados, mi prioridad 4 mediante análisis horizontal. Tenemos que cuentas por cobrar a empleados,
verificando mi participación a mi total de activos, es del 0.09%. Dividido 3.800 dividido para 4.312.168. Y por aquí tengo mi prioridad número 16, ¿no? 16. Por ejemplo, esta cuenta de cuentas por cobrar empleados, tal vez, como es por debajo del 1%, ya es a nuestro criterio realizar una revisión o no. Y entonces, de esa manera nosotros igual vamos calificando si el riesgo es alto o el riesgo de control es bajo o moderado. Por ejemplo, aquí, este de aquí es alto, el riesgo es alto. Y aquí vamos modificando, ¿no? En este caso, un ejemplo, el riesgo no sería alto, sino sería bajo, ¿no? Este riesgo en análisis horizontal tenemos 3, en análisis vertical de importancia relativa 12, podemos calificar como experiencia que ya hemos realizado otra auditoría a la empresa, como tal vez como un riesgo moderado. Y al colocarlo como un riesgo moderado, lo colocamos, por ejemplo, como tipo semaforización, ¿no? Verde, color anaranjado o amarillo y rojo, ¿no? Entonces moderado, por ejemplo, un color ahí naranja. Tenemos aquí, este de aquí, 0.19% de participación. Si es una cuenta significativa de caja cuenta bancos, tal vez no lo dejemos como bajo mismo, sino tal vez con un nivel moderado. Tal vez queremos cuidarnos en ese sentido, o a su vez podemos colocarlo como riesgo bajo. Pero lo que sí no va a suceder que es un riesgo tal vez muy alto, porque ya hicimos la respectiva revisión de importancia relativa, ¿no? De ver la materialidad. Entonces, consideraría que aquí se verifique como un riesgo de control moderado. Entonces, de aquí, si es bajo, tenemos 0.01 de importancia relativa, 0.01. En este de aquí no van bajo, por eso es la importancia de revisar. Por ejemplo, ese sería un riesgo de importancia relativa alto. Tenemos una consulta en el chat. Mientras tanto, Miguel, nos dice Stephanie Rodríguez que si como contadora, en este caso puede aplicar todo este proceso de revisión de los estados financieros a manera de control mensual. ¿Qué se le recomendaría ahí?
Ya, lo podría realizar, tal vez, pero es importante que también con cada una de estas revisiones se anexen o el contador mismo genere papeles de trabajo en la cual sustenten no solo en cifras, sino también en hechos, en respaldos, esa documentación. Por eso que generalmente a veces no se lo realiza mensualmente, sino se lo realiza, por ejemplo, 2 veces al año o finalmente anualmente en una auditoría. Pero sí, si quiere hacer como un control previo, como una prevención, sí, podría realizarlo mensualmente y así va verificando los niveles de riesgo, que si es bajo, si es moderado o si es alto en una cuenta. Efectivamente, ya es parte del auditor. Y generalmente, un ejemplo, tal vez, más que todo, es con el giro del negocio de la compañía. Porque inclusive el tamaño de la organización también. Si es una organización pequeña, seguramente no necesita hacerlo cada mes, pero si es una organización grande, con altos volúmenes, por ejemplo, de ventas, de inversiones en cuanto a activos, entonces sí va a ser necesario mensualmente, eso sí. Tal vez como parte, como cuidarse como auditor interno, realizar este tipo de control va a ser muy conveniente y de mucho provecho para el auditor, para ya no tener un diagnóstico al final del año, sino realizar correctivos durante el año. Entonces, si una cuenta me está, por ejemplo, está teniendo variaciones significativas, realizar las respectivas confirmaciones, si sea fuera el caso, para ver qué está sucediendo, ¿no? Y qué hallazgos y observaciones podemos encontrar. Pero mucho se refiere al tamaño más que todo de la organización. Si es pequeña, tal vez no es necesario. Pero si es una empresa grande, obviamente que sí, ¿no? Lo pueden realizar esta variación como crean conveniente, ¿no? Ya sea, un ejemplo, como digo, tal vez anual para pequeñas, tal vez semestral para moderadas y tal vez para grandes empresas mensualmente. Esa sería mi recomendación. Correcto, muchas gracias. Ya, entonces, creo que estos papeles de trabajo que les mostré son muy importantes porque básicamente es la parte de la ejecución de la auditoría. Hay mucho más atrás de eso de aquí, pero esto es una manera, un ejemplo global que nosotros podemos realizar un rápido análisis. Ahora, un ejemplo, nosotros tenemos igual en esta parte de procedimientos, recuerden que esta fase 3 tanto es de procedimientos analíticos como respuestas a los riesgos. Y recordemos que, por ejemplo, en este papel de trabajo anterior, va a ser necesario también una gestión al riesgo. Si el riesgo es bajo, la gestión del riesgo va a ser lo de asumir. Si el riesgo es moderado, se puede mitigar ese riesgo y si el riesgo es alto, se lo puede transferir. ¿Qué quiere decir transferir? Ya tener una ayuda externa de un experto o de una firma auditora que contribuya a la organización y que sea de soporte para que se mejoren dichos controles en la organización. La lista de verificación, de igual manera, va a ser como una especie de checklist. También tenemos, un requisito, como les mencionaba al inicio, puede ser el nivel de seguridad de la información. Tenemos nivel de seguridad 1, de escala del 1 al 5, donde 1 igual es bajo, 2, 3 intermedio, 4... es un poquito mejorado el nivel de seguridad de la información de la compañía y nivel 5 ya es un nivel óptimo. En España se utiliza generalmente este nivel de seguridad de la información en todas las compañías. En Latinoamérica se utiliza un poquito, tal vez, bajo o no se le toma importancia, pero va a ser muy importante porque, por ejemplo, se va viendo todo el tipo de funcionamiento y si los sistemas como tal son auditables en cada una de las organizaciones. Y así vamos verificando, por ejemplo, si cumple, no cumple, y si es necesario tal vez realizar una implementación de 27001, en este caso si cumple,
Aquí ya se ha implementado en esta organización un nivel de seguridad en años anteriores y se ha realizado la implementación de la ISO 27001. Esto de aquí también tiene una matriz en la cual se relaciona con información en comunicación, el cuarto componente de control interno del COS. Entonces podemos ir llenando cada uno de los requisitos según la normativa aplicable a la compañía. De ahí tenemos la fase final, que es el informe del auditor, que ya lo voy a presentar mejor en Word. Y tenemos la fase 5, que es el control de calidad. El control de calidad son varios papeles de trabajo. Básicamente para revisar, según la ISO 9000, de hecho en las empresas privadas se lo aplica muy poco, en las empresas públicas sí se lo realiza, que es la calidad del contenido del informe de auditoría. Se realiza, por ejemplo, en la Contraloría General del Estado. Por ejemplo, yo estuve un tiempo en esa organización pública y realizábamos en todos los informes, mejor dicho, un seguimiento de calidad. Entonces, es de acuerdo a cada una de las organizaciones. Por ejemplo, la Contraloría tiene bastantes procedimientos en cuanto a calidad de contenido, pero básicamente va a estar estructurado a los objetivos, a los resultados, a los alcances de la auditoría, y vamos a tener en cada uno de esos aspectos, vamos a tener que un control a detallar y especificar. Por ejemplo, aquí tenemos algo sencillo que nos indica justamente durante qué días se realizaron diferentes requisitos o numerales de acuerdo a una normativa. Un ejemplo, tenemos los requisitos técnicos legales que se utilizan, por ejemplo, en las auditorías SAT, del Sistema de Auditoría de Riesgo de Trabajo, en la cual también se llena mediante una información cada una de esa matriz, en la cual uno va detallando cuáles son los requisitos que cumple. Por ejemplo, en cuanto a las ISO, ya sabemos un poco esto de aquí, que por ejemplo las ISO, que salen justamente de la 27001, de ahí se desglosa en la 9001 de calidad, en todas las demás normativas, que los requisitos están de las cláusulas de la 4 a la 10. Entonces, de la 4 a la 10 están todos los requisitos. Entonces, ahí nosotros podemos enumerar qué requisitos se están dando seguimiento. Un ejemplo, el requisito, un ejemplo 7, que es de soporte. El requisito 9, que ya sea que estemos revisando una auditoría ambiental 14000, ya sea una auditoría de seguridad informática, la 27000, ya sea la 45001. En el punto 9, en la cláusula 9, van a estar todo el tema de la auditoría interna y el desempeño como tal. Entonces, es un ejemplo el requisito 9. Podemos revisar el requisito 9.1, que es un ejemplo de auditoría interna. Entonces, eso es como un poquito para explicarle eso de ahí. Tenemos ejemplo, y aquí tenemos ya un informe. Acá solo se mencionan, por ejemplo, los números que vamos a analizar, por ejemplo, el 4, el 5, que ya es un poquito de procedimientos, políticas, tal vez el 6, ya el 7, el 8 o el 10, que ya es un poco de la parte de seguimiento. Entonces podemos especificar. Acá en la parte de los requisitos, ya es un poquito más al detalle. Ya se van colocando las cantidades, las observaciones, si cumple o no cumple. Y ya se va especificando cada uno de los requisitos. Por ejemplo, aquí el número de requisitos, por ejemplo, 4.1, como les mencioné, 4.2, y así vamos siguiendo según la normativa. Recordemos que en las empresas públicas, en las empresas privadas, se maneja mucho la auditoría de gestión como tal. Ya sea que esta auditoría sea por certificación, por ejemplo, en industrias, por ejemplo, camaroneras, pesqueras, tal vez se certifiquen en HACCP,
tal vez se certifiquen también en buenas prácticas de manufactura, en BRC. Hay muchas normativas de acuerdo al giro del negocio. Entonces vamos colocando, ejemplo, cada uno de los requisitos, ¿no? En este informe de calidad también vamos, como mencioné, se van a analizar los objetivos, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Yo para el ejercicio al inicio les indiqué un ejemplo, les mencioné un ejemplo los 4 objetivos del COSO, que la eficiencia y eficacia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera, justamente el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables y salvaguardar los activos. Entonces, se van colocando las respectivas observaciones y si cumplen o no cumplen. Y tenemos el punto de conclusiones, en las cuales, como informe de calidad, de manera general, anexado al informe, vamos detallando el cumplimiento de metas institucionales, de los objetivos institucionales de la organización. Entonces, aquí se va a mencionar sobre la eficacia del sistema de calidad. Entonces, me dice el tema de la eficacia, el cumplimiento. Entonces, tal vez si se cumplió con el programa de capacitación, un ejemplo. Entonces, si el programa de capacitación se cumplió o no, debemos detallarlo. Entonces, tal vez se cumplió nomás el 50%. Entonces, el porcentaje de eficacia es nomás el 50%. Por ejemplo, se realizaron 50 capacitaciones de 100. Entonces, en un ejemplo, se va detallando la eficacia. De esa misma manera se puede ir detallando conclusiones específicas relativas a la eficiencia. Tenemos aquí las acciones preventivas, las acciones correctivas que se han realizado. Podemos aquí colocar justamente tipos de controles que nosotros como auditores hemos sugerido a la organización y cómo están manejando estos controles de prevención los empleados en la organización. Resultados de desempeño, evaluación de proveedores y subcontratistas, resultados de evaluación de cliente y conclusión general. Entonces, eso de ahí. Ahora quería compartir finalmente un Word para indicar la fase final, que era la fase justamente un poquito del informe. Correcto. Entonces, en la fase final, justamente tenemos el informe. El informe va a depender de la auditoría que estemos realizando. Como indiqué, si es una auditoría exclusivamente a los estados financieros, si esta auditoría de estados financieros también por parte del acuerdo se llega a que se realice con un respectivo control interno, se van a agregar en cada una de las cláusulas del contrato inicialmente, ¿no? Entonces, tenemos en informe varias especificaciones a ser analizadas, pero ya estructurado el informe de todos los hallazgos que se hayan encontrado, también dentro del informe es necesario realizar la respectiva opinión del auditor. Entonces, tenemos justamente, por ejemplo, el dictamen de expresión de una opinión limpia. En este caso, vamos a indicar que en nuestra opinión los estados financieros están razonablemente. La posición financiera de la compañía al 31 de diciembre, por ejemplo, de 2019, indicamos que todos estos estados financieros, ya sea, un ejemplo, estado de situación financiera, estado de resultado integral, flujos efectivos, cambio de patrimonio, están en conformidad con las normas internacionales de auditoría, ¿no? Y con las normas internacionales de información financiera, ¿no? Y que cumplen con esta normativa. Entonces, esa va a ser nuestra opinión en caso que sí efectivamente cumpla. Y siempre el primer párrafo va a indicar la responsabilidad de la compañía, que es presentar los estados financieros. En el segundo párrafo siempre vamos a encontrar o vamos a redactar que
cuáles fueron las normativas que se aplicaron, cuál fue el tipo de muestreo, cuáles fueron los procedimientos, cuál fue el control interno y toda la base legal que se haya aplicado. Entonces, esta opinión limpia puede estructurarse nomás en 3 párrafos, indicando la responsabilidad de la administración, la responsabilidad del auditor y la opinión finalmente del auditor. Ya cuando es un dictamen con salvedad, ya tenemos igualmente el primer párrafo, administración, segundo párrafo, responsabilidad del auditor. Tenemos el último párrafo, que siempre va a ser la opinión del auditor, pero cuando hay una salvedad, se va a incluir un párrafo adicional antes de emitir la opinión, y en la cual, por ejemplo, en este caso, nos indica para el ejemplo que en el anexo A, los estados financieros, por ejemplo, ya analizados, no se había incluido la depreciación y esto no está en concordancia con las normas internacionales de información financiera. Y se va detallando, ¿no? Se va detallando justamente, por ejemplo, dice, esta decisión fue adoptada por la gerencia al inicio del año anterior, lo que motivó que calificaremos nuestra opinión sobre los estados financieros relativos en este año, de acuerdo con el método de depreciación de línea recta y tasas anuales del 5% para edificios y 20% para maquinarias y equipos. Entonces, la pérdida del año debe ser incrementada en 45.400 en el 2019 y 85.120 en el 2018. Por lo tanto, los activos fijos deben ser disminuidos por la depreciación acumulada. Entonces ahí se va redactando cada uno de los hechos, como ejemplo también de la parte de ejecución que habíamos visto en el Excel. Mediante las respectivas evidencias podemos mostrar un ejemplo que se está viendo materialidad en una cuenta, en una transacción, y la debemos detallar, obviamente ya no en el informe, como aquí en el informe final, en el dictamen final, sino mediante la auditoría. Y si no se hace el respectivo seguimiento, obviamente se va a emitir en la opinión el tipo de salvedad involucrada. Ahora tenemos, ejemplo, una opinión adversa. Tenemos el primer párrafo, los dos primeros párrafos no cambian. Primer párrafo de administración, segundo párrafo de opinión de todo lo que aplique, de las bases legales que aplique el auditor, la responsabilidad del auditor. Y en opinión adversa, tal vez ya no tengamos un único párrafo, sino tengamos muchos párrafos adicionales. ¿Por qué? Porque ya no solo se está, por ejemplo, no se está considerando tal vez que no se haya considerado la depreciación, sino otros tipos de cuentas, hay otros hechos. Entonces, no solo es un hecho en una cuenta, sino son hechos en muchas cuentas de los estados financieros, por lo cual, al haberse afectado todo en su conjunto a los estados financieros, yo diga que estos estados financieros efectivamente no están en conformidad con las normativas internacionales. Si nosotros revisamos en la opinión final se menciona que justamente por los párrafos anteriores no se presentan razonablemente los estados financieros. En cambio, cuando fue con un dictamen con salvedad, ¿qué nos indicaba? En nuestra opinión, y dice excepto por. Entonces aquí solo hay un tipo de salvedad, o no muchas salvedades que afecten considerablemente a los estados financieros. Por lo cual, en este caso es un dictamen con salvedad, excepto por el ajuste referido tal vez en tal párrafo, en tal anexo, pero en lo demás se presentan razonablemente los estados financieros. En cambio, acá, no solo en el estado de situación financiera, sino también en el estado de resultado integral, vemos hechos, ventas no registradas,
tal vez proveedores ficticios, clientes ficticios, empresas fantasma, en fin, podemos encontrar muchos hechos, en la cual vamos aquí a detallar e indicar que nosotros damos una opinión adversa o negativa. Y finalmente la extensión de opinión es cuando el auditor, ya sea por las limitaciones al alcance, ya no pueda continuar con su trabajo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tal vez el gerente general de la compañía no le brinda la respectiva información para poder realizar la auditoría. Tal vez no le brinda los respectivos espacios, el respectivo personal que fuera necesario. Entonces, o no le brinda propiamente los estados financieros, sino que que trabaje propiamente el auditor por sí solo. Entonces, no hay un acuerdo real, ya aunque ya se haya firmado por parte de la gerencia. No hay un compromiso a llevar a cabo a toda la evaluación de auditoría. Entonces, por ejemplo, aquí es en este dictamen, sí cambia un poquito el inicio, menciona ya no la responsabilidad tal vez de propiamente la administración, como en los 3 dictámenes anteriores, sino que se menciona que el auditor, dice, fuimos contratados para auditar los estados financieros de tal año a tal año, y que estos estados financieros son responsabilidad de la gerencia de la compañía. La compañía no efectuó un recuento de su inventario físico, incluyó en los estados financieros adjuntos por $50,000 al 31 de diciembre, de $100,000 al 31 de diciembre de 2018. Además, la evidencia comprueba el costo de la propiedad y el equipo adquirido antes del 31 de diciembre de 2018 no estaba disponible. Bueno, y no estará disponible. Los registros de la compañía no permiten la aplicación de otros procedimientos de auditoría a los inventarios o propiedad de planta y equipo. Como no podemos realizar otro tipo de aplicación, procedimiento de auditoría a este inventario, debido a esta situación, por lo cual, por este hecho me abstengo de opinar, ¿no? Entonces, o por un hecho más grave, tal vez donde nosotros veamos un tipo de fraude que se esté incurriendo o una colusión de empleados o de la alta dirección, que tal vez nosotros nos lleven a no continuar con el trabajo de auditoría. Y eso sería todo. Finalmente, Ricardo, si hay otro tipo de consulta. Vamos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Sí, bueno, había una pregunta más, que si no se da la información respectiva por el representante legal, si hay alguna